Vean, si a ustedes les pasan las mías, probablemente se golpean el dedo pequeñito del pie y ya esto los hace gritar, quejarse, porque les provoca un dolor insoportable. Pero puede ser que usted conozca a otra persona que se golpea el mismo dedito y no le cause mayor dolor, tal vez solo se queje un poco y siga caminando como si nada. Bueno, eso se debe a que no todos toleramos el dolor de la misma manera. En la siguiente entrevista queremos hablar de qué es el umbral del dolor, que tal vez usted ha escuchado este término, y también entender por qué algunas personas son más tolerantes a los dolores que otras. Y para ello hemos invitado al doctor especialista en medicina del dolor, Alexander Lin, aquí a Buen Día. Doctor, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Un gusto estar aquí. ¿Primera vez que viene, doctor? Es la primera vez. Bueno, pero no va a ser la última, a ver. Muchas gracias. Doctor, yo quiero... Amén a eso. Amén, exactamente. Doctor, yo quiero que empecemos explicándole a la gente. Habíamos hablado del umbral del dolor, pero usted me decía que es importante también entender por qué nos duelen las cosas, qué es lo que le pasa al organismo, que tenemos esa respuesta del dolor. Claro, el umbral del dolor es un tema muy interesante porque la gente ha dedicado mucho estudio en el umbral del dolor para saber por qué es exactamente. Algunas personas reaccionan diferente que otras ante un estímulo relativamente similar. Ahora, concretamente a su pregunta sobre el umbral del dolor, se dice que el umbral del dolor se define como el mínimo estímulo necesario para desencadenar una percepción del dolor. Esa es la respuesta oficial que le tengo que dar a su pregunta. Pero sin embargo, tenemos que también tomar en cuenta, y es lo que muchas personas no lo hacen, que realmente la percepción del dolor en sí no depende solamente del umbral, depende de muchos factores. Depende de factores emocionales, depende de factores propiamente de la persona, depende de experiencias pasadas que ha tenido las personas, y eso quizás se puede saber o se puede explicar mejor cuando uno define el dolor con la definición actual como tal, que sería la experiencia físico-emocional desagradable, al principio desencadenado por un daño del tejido y después las consecuencias de ella. No es solamente el umbral solamente es el mínimo necesario para sentir dolor, pero también el dolor es más amplio en sí. Porque yo le doy, cierto, a veces como una palmada, ¿cierto? Entre amigos uno lo siente bien, pero entre alguien que uno le cae mal ya uno lo siente pesado, ¿cierto? Y eso es la misma palmada, es la misma persona, con el mismo umbral, pero con diferente contenido. Eso le iba a preguntar, doctor. Entonces usted me dice que hay un contenido, por ejemplo, emocional muy importante, experiencias pasadas y demás. ¿Puede ser entonces que a mí lo que hoy me duele montones, mañana no me duele igual y no haya una explicación aparente más allá de lo que usted me está diciendo? Claro, esos estímulos, esos ejemplos son muy frecuentes, ocurren siempre alrededor de nosotros, pero lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta. Como por ejemplo, usted que hace deporte, usted que le gusta la disciplina de lucha libre, ¿no? Sí. ¿Cuál es la experiencia la primera vez cuando tuvo que levantar muchas pesas, cuando tuvo que hacer muchas sentadillas o algunas maniobras? Quizás después termina muy doloroso, ¿cierto? Sí, que no se puede uno ni levantar. Claro, pero después de pasar ese dolor inicial, la segunda vez que lo haces, la tercera vez que lo haces, es el mismo carga, es el mismo, el músculo se rasga igual, pero usted lo interpreta diferente. Dicen los norteamericanos, no pain, no gain, ¿no? Si no duele, no sirve. ¿Por qué la gente sigue yendo al gimnasio a pesar de que le causan un gran dolor? ¿Me explico? Ese es uno de los ejemplos en el deporte. Segundo, en las mujeres, ¿no? En las mujeres todo el mundo dice, bueno, en mujeres, dolor de menstruación, dolor de parto. Yo admiro mucho a las mujeres. Tengo a mi mamá, mi esposa, mi hija, ¿sí? Entonces, pregunte a cualquier mujer y habla con las mujeres y le van a decir, a cómo ellas perciben el dolor, es totalmente diferente antes que después del parto. Porque cuando usted conoce ya lo muy grande, se le hace fácil lo chiquitico. Ahora, ¿sí es cierto, doctor, de entrada entonces que las mujeres aguantan más dolor que los hombres? Eso es otro de los mitos que realmente no sabemos cómo clarificarlo. Porque se dice que en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, se condujeron estudios para ver cómo es la composición, ¿verdad? Dentro de hombre y mujer. Y se ha descubierto una nueva molécula, una nueva proteína, que es GIRK, es G-I-R-K, que dice que en los hombres disminuye la transmisión del dolor en sí.
Entonces, desde el punto de vista biológico, quizás el hombre tiene mayor tolerancia del dolor. Pero como mencioné anteriormente, como un pincelada, el dolor no es solamente lo que traemos de composición, trae en todo el entorno. Uno puede nacer débil, pero si hace esfuerzos, hace dieta, hace ejercicios, llega a ser fuerte. Uno puede nacer con un umbral relativamente bajo del dolor o tener todas las proteínas que uno es de ahí y que hay que tener, no la tiene, pero con experiencia, con ejercicio, con diferentes estrategias, uno mejora para no estar siempre con esa percepción del dolor. Es algo entonces así, doctor, como usted lo plantea, que se puede entrenar para subir el umbral del dolor. Yo pienso que sí, Se dice en el refrán tica que si no es la muerte, todo tiene solución, ¿cierto? Así es. Entonces eso es cierto en casi todos los aspectos de la vida y en el dolor es así. Yo creo que ejercicio, entrenamiento y cuidar otros factores como una dieta sana, porque sabe que hay medicamentos que aumenta factores de inflamación dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, entre más inflamado uno está, más dolor va a sentir, ¿cierto? Y otras estrategias que se puede hacer. No hay que vivir con el dolor, no hay que conformarse con eso. Doctor, le preguntaba a las mujeres porque a mí me llama la atención y yo sé que mucha gente en la casa me va a dar la razón. Cuando se enferma un hombre, hasta los santos óleos, ¿verdad? Puede ser aunque sea una gripe, pero ya cuando entra la fiebre, este hombre ya lo perdimos, ya se fue. Pero una mujer viene y aguanta todo y sigue haciendo las cosas y hace su vida normal. Y entonces uno diría de entrada, bueno, parece que las mujeres son más valientes que nosotros. Pero me dice usted entonces que también puede ser perfectamente porque están acostumbradas, por ejemplo, a ya lidiar con los dolores de la menstruación, que puede ser algo que las haga a ellas más resistentes a estas molestias. Yo creo que sí, porque el dolor es una experiencia, un conjunto, el dolor es una percepción. Y para llegar a la percepción usted tiene que pasar por un conjunto de factores. No es solamente la percepción, sino ver cómo uno lo interpreta. Y las mujeres, de ahí, quieren uno o no, pasan todos los meses, cada 28 días aproximadamente, a un proceso de dolores menstruales. Y el hombre, de ahí, no siempre tenemos ese entrenamiento, ¿verdad? Claro, también uno puede ver en las experiencias, no solamente entre géneros, sino experiencias entre diferentes estilos y ambiente de vida. En la consulta siempre, yo también trabajo en medicina paliativa. Okay. Entonces, en medicina paliativa vemos muchos adultos mayores que tienen enfermedades en fase terminal. Y no es infrecuente que uno encuentra en consultas con familiares que el hijo o la hija me dice, doctor, me preocupa mi papá, porque él ha sido como un roble. Nunca se ha quejado de nada y ahora está como está. Eso de que el papá, el tío, el abuelo, uno tiene esa percepción de que es como un roble que aguanta de todo, versus las generaciones más jóvenes y de la de ahora, quizás es porque ellos les tocaron vivir una vida más difícil. Tener que partir leña, tener que trabajar tierra, hacer punzado sus manos por las espinas y todo eso, ellos han aprendido de que eso sí es dolor, pero no es tan importante, a no darle importancia y sigan adelante. Así, con la fortaleza mental y física, saca adelante todas las cosas. Y yo creo que nosotros también tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Enfrente de quién estamos? Enfrente de una persona en trabajo de oficina solamente, sin ánimo de ofender a nadie. Es un gran deportista que siempre está expuesto a lesiones, trabaja en el campo, etcétera, etcétera, para interpretar lo que es el dolor, porque el dolor es un estímulo. Hay que dar el contenido, el significado, para saber qué tratar, qué no tratar. No es lo mismo que, por ejemplo, un agricultor se meta una espina a que le pase a una persona que está todo el día en una oficina. Claro. Probablemente sea totalmente diferente, aunque la herida sea igual. Y eso me lleva a preguntarle, entonces, ¿el nivel del dolor no tiene que ver con realmente la profundidad de una herida o el nivel de una lesión? Puede ser que efectivamente haya una lesión grave, pero que no duela tanto. O puede ser que la manifestación del dolor no sea congruente con lo que realmente debería preocuparnos, ese dolor. Claro, esa pregunta es muy interesante, porque esas preguntas interesantes le obligan a uno a decir sí y no. Y cuando uno da una respuesta de sí y no, está obligado a explicar un poco más. El dolor realmente es un signo de alarma. Yo siempre le digo a mis pacientes, mira, no se enoje con el dolor,
porque el paciente muchas veces llega al consultorio frustrado porque dice que ese es el dolor, ese es su problema. Y muchas veces, de tanto insistir, los mismos pacientes, que el médico cree que el problema del paciente es el dolor. Pero el dolor no es el problema, sino que el dolor es como el alarma que el Creador, Dios, lo que usted quiera creer, colocó en nuestro cuerpo para avisar que algo está mal. Es como una alarma cuando uno sale del carro o en la noche pone en la casa, normalmente no debería de sonar. Si suena, es que algo está pasando. Entonces nadie que le suene la alarma del carro o le suena la alarma de la casa de medianoche, simplemente se levanta y apaga el alarma, ¿cierto? Porque puedes tener ladrón adentro. Entonces lo ideal es... Hay que ver por qué eso no es la alarma. Claro. Entonces, cuando uno tiene dolor, es importante saber qué le duele. Generalmente, cuando uno se quema con el aceite cuando está cocinando, cuando uno se corta algún lugar del cuerpo, uno le duele.